Bien, ahí estamos estudiando nosotros la vez pasada, si usted me acompaña su Biblia, hasta con su Biblia, ¿no? Ahí en Primera de Tesalonicenses, ¿no? Pero si no, yo tengo Biblia acá para prestar, porque no trajeron Biblia y quieren usarla, ¿no? Lo importante es que podamos tenerlo. Como hemos estudiado, hemos venido viendo, ¿no? Para menos mirar el contexto de lo que estamos estudiando, Pablo, ¿no es cierto? El apóstol Pablo, que es uno de los apóstoles del Señor Jesucristo, él es uno de los autores que escribe más cartas a diferentes iglesias en el Nuevo Testamento. Y una de estas iglesias es la iglesia de Tesalónica, ya en la cual nosotros hoy día, bueno, ya llevamos un tiempo estudiándola, ¿ya? La primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, que escribe dos cartas, ¿no? Para enfrentar diferentes cosas o situaciones que estaba viviendo la iglesia, pero sobre eso, una situación muy particular, que era la persecución de los creyentes. Ya ese es el sentido más o menos como central de lo que trae esta carta, y cómo Pablo acá le empieza a animar, ¿no es cierto?, a los creyentes de la iglesia de Tesalónica para que ellos sirvan al Señor, les da a entender su testimonio propio que él tiene, ¿ya? Y nosotros llegamos ahí al versículo, la enseñanza anterior, en el versículo 16, en donde dice, impidiéndonos hablar. ¿Quiénes le impedían hablar? Los judíos, ¿no? ¿Por qué? Porque los judíos querían judaizar a los, como nosotros le llamamos, gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no son judíos son gentiles. O sea, nosotros somos gentiles. ¿Ya? Ese es el sentido. Y los judíos querían entonces judaizar a los gentiles para que se volvieran al judaísmo. Ese es el sentido. Entonces, cuando veían que Pablo iba a un lugar y predicaba la palabra de Dios, venía este grupo de judíos, ¿no?, a alborotar, a hacer una disensión, problemas. ¿Para qué? Para que Pablo no siguiera hablando en el nombre de Cristo y ellos poder ganar ventaja y poder judaizar a aquellos creyentes. Entonces, en el versículo 16 que vimos la semana anterior, decía, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. ¿Por qué? Porque Pablo, ¿no es cierto?, como ya sabemos, él tenía bien claro que toda persona tenía o tiene que ser salva, que no todos son salvos, ¿ya? A veces las personas tienen ese pensamiento erróneo, ¿no?, en pensar y decir, no, si todos somos salvos, pero no es así. Recordemos que dentro de la humanidad hay dos tipos de familia en la tierra. Una es la familia de Dios y otra es la familia del diablo. Todos seres humanos, todos nacemos en la familia del diablo. ¿Por qué se dice así, no? Porque generamos el pecado de nuestros padres, Adán y Eva. Entonces, si yo vivo en esa condición sin cambiarme a la familia de Dios, sigo perteneciendo ¿a dónde? A la familia del diablo. Ahora, la única forma de poder cambiar de la familia del diablo a la familia de Dios es a través de ¿quién? ¿De quién? De Jesucristo, exactamente. Por eso, ¿no es cierto?, el plan que Dios ahí tenía diseñado, envió a su Hijo Jesucristo para que Él pudiese dar su vida, su sangre, por cada uno de nosotros, ya sea gentiles o judíos. Por eso habla de todo el mundo, ¿no? Y que por medio de Él nosotros podamos ser salvos y pasar de una familia a la otra familia. Cuando yo reconozco a Jesús como mi Señor y como mi Salvador personal y me arrepiento ante Dios de mi falta, de mis pecados, ¿no es cierto?, Dios, ¿qué hace? Me perdona y Cristo viene a vivir a mi vida y en ese instante yo paso de un estado a otro. O sea, paso de la familia del diablo, paso a ser parte de la familia de Dios. Por eso Pablo acá les dice en el versículo 16, ¿no?, nos impedía, ¿no es cierto?, que los judíos, porque querían judaizar, que los gentiles se salven. ¿Ya? Y ahí empieza esa palabra, ¿no? Porque Pablo sabía que si una persona, en este caso gentil, no judío, moría sin Cristo en su vida, iba a ir a un lugar
la Biblia lo llama, ¿no? La separación de Dios eternamente junto a ¿qué? A todos aquellos que no han creído en Jesús como su Señor y Salvador personal. Entonces Pablo sabía, porque Dios le envió, ¿no?, a predicar el Evangelio a los gentiles y le dijo: lleva mi palabra para que los gentiles puedan ser salvos. Y esa es la disputa que había allí entre judíos y Pablo, ¿no? Y que los judíos llegaran a preguntar ahí a la iglesia para que Pablo no les predicara de Cristo, y ellos, ¿no es cierto?, ganarlo así para decirle: ya, ustedes ahora tienen que hacerse judíos, y para hacerse judíos tienen que cumplir esto, una serie, ¿no es cierto?, de requisitos. ¿Para qué? Para volverse judíos. Uno de ellos era la circuncisión, abstenerse de alimentos y un sinnúmero de cosas, ¿no? Que hoy en día, tristemente, muchas religiones, entre comillas, ¿no?, piden requisitos a los creyentes o a las personas que asisten, ¿no?, a su iglesia, diciéndole: ya, usted tiene que hacer esto, y una lista larga ahí, para ser parte de nosotros. Pero vemos en la Escritura que Dios no actúa de esa manera. El único requisito para poder pertenecer a la familia de Dios es tener a Cristo en nuestras vidas como nuestro Señor y Salvador personal. Cuando yo haya hecho esa confesión ante Dios, ¿no?, y le diga: Señor, perdona mi falta, perdona mis pecados, me arrepiento de mis pecados y reconozco que Cristo murió por mis pecados en la cruz y derramó su sangre por mí. Ahí en ese instante, ¿no?, el Señor envía a nuestras vidas al Señor, a su Espíritu Santo, y pasamos a ser parte de la familia de Dios. Entonces, ahí en el versículo 16 dice: pidiéndonos que se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Y como explicábamos, ¿no?, ellos colman porque lo que los judíos hacían era pecado visto de los ojos de Dios, porque estaban impidiendo que personas pudieran conocer la verdad de la palabra de Dios y la verdad para que ellos puedan ser salvos. Y mientras ellos hacían eso, cada vez ellos acumulaban pecados sobre ellos y acumulaban pecados sobre ellos. Recordemos que los judíos, en toda América, a ver, acá tengo, no, lamentablemente no se ve bien el mapa, ya no tenemos problema con el proyector, pero si nosotros vemos acá, miren, vemos acá, este es el tercer viaje misionero de Pablo. Él partió acá, en este lugar, ¿no? Empezó sobre los ríos y recorrió diferentes ciudades, predicando el Evangelio. ¿Dónde están esos puntos de ellos? Ya son diferentes ciudades y regiones. Ya está, por ejemplo, la región de Sicilia, está parte de Asia, ¿no es cierto? Después se fue para arriba y llegó hasta la provincia de Macedonia, de donde está ubicada la iglesia que nosotros ahora estamos estudiando, que es Tesalónica. Ya Tesalónica ya está aquí. ¿Ya? Ahí está Tesalónica, ¿ya?, ubicada. Entonces él no solamente predicó en Tesalónica, sino que predicó en Antípolis, como dice ahí, a Filipo, ¿no es cierto?, a Nápoles, a Acaya, a Atenas, ya toda la parte de la iglesia, ya ahí está la región de Acaya. Entonces él predicaba en diferentes lugares y enseñaba la palabra de Dios. Entonces los judíos iban adelante de Pablo y otros atrás. ¿Para qué? Para alborotar el lugar donde Pablo iba a predicar la palabra de Dios, para que la gente no escuchara, ¿verdad?, y no se convirtiera también al Señor. Y tenemos acá entonces ubicada Tesalónica, en donde Pablo, ya es lo que vamos a estudiar ahora en el versículo número 17, empieza a recorrer este el tercer viaje misionero de Pablo. Pablo hizo 3 viajes misioneros. Y en el tercer viaje misionero, Pablo volvió a visitar a los de Tesalónica. Ese es el sentido. Y ahí tenemos entonces el versículo, ¿no? El versículo que dice, terminando con el 16, dice: pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Imagínense cómo se portaban los judíos, ¿no?
La ira hasta el extremo. ¿Habéis visto alguna vez a una persona airada? Sí. Bueno, tenemos que ver la televisión nomás, ¿no? Y las noticias. Y vemos a mucha gente airada, mucha gente, ¿no es cierto?, con rabia, y su rabia le lleva a cometer cosas que no sé si después se arrepienten o no, ¿ah? Pero tal vez si algunos se arrepienten, otros no. Pero cuando uno está airado, comete muchas cosas. Y muchas de esas cosas que uno comete no se da cuenta que nos perjudican a nosotros mismos. ¿Ya? Obviamente perjudica a otras personas, pero también a nosotros mismos. Y así era la ira que tenían los judíos por Pablo porque predicaba el Evangelio. ¿Ya? Y ahí llegamos entonces, ahí, de un breve resumen de lo que vimos anteriormente, al versículo 17, vamos a estar estudiando, ¿no? Miren, dice ahí Pablo, ¿me ayudan a leer todo juntos? El versículo 17. ¿Ya? 1, 2, 3. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo de ver vuestros rostros. Bien, Pablo, acá en esta primera carta que le está escribiendo a la iglesia de Tesalónica, no les da a entender y nos da a entender a todos que Pablo no estaba físicamente con ellos. En su primer viaje misionero, Pablo sí estuvo con la iglesia y fundó allí la iglesia de Tesalónica. Pero Pablo, como era un misionero, ¿no? Ahí recorrió varios lugares predicando la palabra de Dios y dejó ahí a la iglesia establecida en Tesalónica para que ellos empezaran a avanzar y crecer. ¿Ya? Y Pablo acá en el versículo 17 les dice, ¿no? Pero nosotros, hermanos, separados de nosotros por un poco de tiempo. ¿Ya? Porque Pablo tenía que dejarlo, ¿no?, para poder seguir continuar el viaje que Dios le había encomendado. Entonces tenía que ir predicando la palabra de Dios y enseñando, ¿verdad? Pablo sabía que los de Tesalónica le apreciaban a él y él también apreciaba a ellos, apreciaba a los hermanos, ¿no es cierto? Y les quería consolar, pero no solo a la distancia, sino que personalmente, ¿ya? Ahora me imagino que la iglesia se preguntaba allí, pero ¿por qué Pablo, no? Estamos pasando este problema, esta situación, estamos acongojados, ¿por qué Pablo no viene y nos consuela? ¿No? ¿Por qué él no viene a nuestras vidas y nos ayuda? Tal vez era lícito, ¿no?, que él se pudiera preguntar eso. Pero Pablo les da a entender, ¿no?, y les dice que algo estaba pasando, que él no podía llegar allí a la región, ¿no es cierto?, de Macedonia, precisamente a la iglesia de Tesalónica, porque había problemas que se le estaban presentando. Sin embargo, Pablo, ¿no es cierto?, le asegura en este texto y en este versículo que la razón de él no es que él tenga falta de amor hacia él, sino que todo lo contrario, ¿ya? Por eso dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, dice, pero no de corazón. ¿Ya? Es, por ejemplo, en este caso tenemos a los hermanos, ¿no?, de Venezuela. Ellos viajaron muchos kilómetros para llegar acá a Chile. Y me imagino que dejaron familiares allá, ¿no? Y me imagino que cuando pasa eso, ¿no es cierto?, y una distancia tan grande, uno quisiera tenerlos cerca y estar con ellos, o viceversa, ellos están con nosotros, estamos lejos, ¿no? Y eso es el sentido también que Pablo aquí le está explicando, ¿no?, a estos hermanos. Les decía, hermanos queridos, es verdad que estamos lejos, estamos distanciados, no les puedo ver, pero estamos lejos físicamente, pero mi corazón está con ustedes. ¿Ya? Es el mismo sentir, ¿no?, como les decía, ese ejemplo. También los hermanos tienen familiares lejos, allá en su país, ¿no es cierto? Y su corazón, me imagino que está con ellos, ¿no? Todos los días tal vez piensan o se conversan y todo, porque esas son las ligaduras, ¿no?, que se crían dentro de lo que es la familia y dentro de lo que es las personas, que somos nosotros afectivos. Y ese es el sentido que le quería hacer Pablo acá a la iglesia. Le decía, hermanos, es verdad que yo estoy lejos, pero mi corazón está con ustedes.
oro todos los días con ustedes, pienso todos los días en ustedes, todos los días le pido a Dios para que Dios les sea fortaleciéndole a ustedes. ¿Verdad? Y Pablo, entonces, esto, como les digo, todo esto de Primera Tesalonicenses fue en su primer viaje misionero, él escribe esta carta, pero Pablo en su tercer viaje misionero, que es lo que ya les mostré, él les vuelve a visitar. Imagínense la alegría de los hermanos de la iglesia de Tesalónica, ¿no es cierto? Ver a Pablo junto a ellos. Ellos anhelaban entenderle hace mucho tiempo, no podía Pablo porque se lo impedía, que en los versículos más abajo vemos como Pablo va a mencionar quién se lo impedía. ¿Ya? Y Pablo, o sea, la iglesia cuando vio a Pablo, imagínense el gozo que sintieron. Es como los hermanos, ¿no? Y bueno, hablo del ejemplo de ellos, pero de todos los extranjeros que tenemos acá en Chile, que ellos volvieran a ver después de muchos años a sus familiares. Y es verdad que tal vez se ven hoy día con la tecnología, ¿no? A través de la pantalla, por el teléfono, WhatsApp y todo, pero es totalmente diferente personalmente, ¿no? El gozo y la alegría y el anhelo que hay en ellos de poder reencontrarse. Y eso era el sentido que tenía ahí Pablo. Entonces Pablo, en su tercer viaje misionero, que está allí, les volvió a ver. Si nosotros vamos al libro de Hechos, capítulo 20, ahí en su Biblia, Hechos 20, Hechos 20, versículos 1 al 3, es donde Pablo dice su viaje misionero, ¿no? Miren, dice, después que cesó el alboroto, ¿por qué? Porque, como les decía siempre, ¿no? Donde estaba Pablo había alboroto, había problemas de parte de los judíos hacia él. Llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir, ¿a dónde? A Macedonia. Se despidió para ir a este lugar. O sea, imagínense, lo que estamos leyendo está situado en este mapa. Ya que Pablo estaba en este lugar y ahí se despidió de los hermanos para partir rumbo a la iglesia de Tesalónica para ver y confortarlos y ayudarlos en lo que ellos necesitaban. En ese entonces no había aviones, no había autos o buses, ¿no? Los viajes los tenían que hacer a pie o a caballo o en burro. Entonces imagínense la distancia que hay de este lugar donde precisamente estaba Pablo y todo lo que recorrió por mar y tierra hasta llegar a Tesalónica. Y eso Pablo lo hizo por amor. En primer lugar, por amor a Dios y por amor a los hermanos que él había dejado aquí de ser establecida a esta iglesia. ¿Qué haría usted, por ejemplo, por amor? No me digan, que sea al azar. ¿Ya? No sé, por ejemplo, lo que el hermano Orlando hizo por amor por su esposa. No me cuenta. ¿Ya? O viceversa, ¿qué hizo ella por él? ¿No? ¿O qué hizo el hermano Dagoberto por la hermana Rosita por amor? O la hermana Rosita viceversa por él. Pero ahí hay un amor diferente, ¿no? Porque es un amor filial, como se escribe en la Escritura, no es un amor de familia. Pero, ¿qué haríamos nosotros por aquellas personas que tal vez no son nada nuestras? Hablo en el sentido espiritual, como lo hizo Pablo. Porque Pablo no tenía nada que ver con la iglesia, imagínense la distancia, nada que ver con ellos. Pero él recorrió todo esto, se demoró meses en llegar a su destino por amor. En primer lugar, por amor a Dios, y en segundo, por amor a los hermanos, porque los hermanos estaban solicitando poder verlo para que les ayudara. Entonces ahí vemos, ¿no es cierto?, un amor sacrificial que hizo una persona, ¿no es cierto?, no teniendo tal vez obligación de hacerlo, pero lo hizo porque Dios lo estaba ordenando, porque amaba y entendía cuál era su misión. Y a veces nosotros, hermanos queridos, ni siquiera sacrificamos, no sé, estando aquí hablando de Santiago o la comuna de Peñalolén donde vivimos, ¿no? Un tiempo de ir para allá, para acá, por amor a algo. ¿No?
¿Por qué? Porque estamos tan cómodos en nuestras casas. Imagínense si todos los creyentes pensaran de la siguiente manera: Dios me ama incondicionalmente a mí. ¿Qué hago yo por él? Cuando la iglesia se reúne, que la iglesia somos nosotros, las personas, ¿no?, para alabar al Señor, si entendiéramos realmente el amor que Dios tiene hacia nosotros y cuánto nosotros también le amamos, este lugar y todos los otros lugares estarían repletos de personas, sabiendo que un día se reúnen, un día a la semana, ni siquiera es todos los días. Hablo un día domingo, común. Acá nosotros el miércoles y domingo, pero un día a la semana estaría repleto. ¿Van un sacrificio? Sí. ¿Qué sacrificio? Tal vez levantarme más temprano, ¿no es cierto? Dejar 1 o 2 horas para poder escuchar la palabra de Dios, para reunirme con los hermanos, estar juntos, reunidos allí. Pero eso nos hace ver que muchos de los hermanos también no lo entienden. ¿Por qué? Porque les es más fácil quedarse en casa, porque tal vez están cansados, que no digo que no sea malo que estén cansados, pueden estar cansados, pero uno ve, ¿no es cierto?, en ese tipo de cosas la prioridad. Y a veces decimos, no, si Dios está en primer lugar en mi vida, pero en el momento de los que hubo, como decimos acá, ¿entienden el término los que hubo? No. Bueno, cuando decimos ahora se necesita, es como que todo no escuché. Pero Pablo sí le escuchó. Y Pablo dijo, ok, yo voy a ir, tal vez ahora no puedo ir contestando como ustedes me lo están pidiendo porque hay alguien que me lo está pidiendo. Pero voy a ir a ustedes. Y fue en su tercer viaje misionero, imagínense todo lo que ocurrió, para llegar a un grupo de hermanos que lo necesitaban. Y él no tituló, y dijo, no, todo lo que tengo que caminar, voy a pasar hambre tal vez, voy a cansar, voy a transpirar, voy a pasar frío, me pueden asaltar en el camino. No pasó nada, él solamente tenía un objetivo: obedecer lo que Dios le estaba pidiendo y lo que los hermanos le estaban pidiendo. Miren, dice el versículo 2 de donde estamos en el 20: y después de recorrer aquellas regiones, ya son varias regiones, miren, la Cilicia, Panfilia, Licia, Asia, parte de Asia, la parte de abajo, ¿no es cierto?, cruzar por el mar y llegar a Macedonia, dice, y de exhortarles con abundancia de palabras. Por eso Pablo aprovechaba, ¿no? Él no solamente iba a hacer una visita cordial, vengo a tomar este seguro, o vengo a almorzar con usted ya y veamos televisión, juguemos play, hagamos esto, no, juguemos Qatar. No, él iba con un propósito, ¿cuál era? Presentarle la palabra de Dios. Y dice acá, con abundancia, no un poquito. ¿Por qué, hermano querido? Porque Pablo entendía que lo único que puede transformar a una persona es la palabra de Dios. No hay otra cosa. Y cuando yo muramos y lleguemos a la presencia de Dios, Dios va a tener su palabra, que es la misma que tenemos nosotros. Y por ella nuestra vida va a avanzar. Y ahí el Señor va a decir, mira, yo dije esto. ¿Por qué lo hiciste o por qué no lo hiciste? Yo pedía esto, ¿por qué tú lo hiciste o no lo hiciste? Y por eso Pablo no entendía y le habló, dice, con abundancia de la palabra, dice, llegó a Grecia, dice, y el versículo 3, después de haber estado allí 3 veces, imagínense, y siéndole puesto acechanzas por los judíos, porque como les digo, siempre han de estar ahí persiguiéndolo, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volverse por Macedonia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Pablo estaba acá, y no dice escrito, ¿no? Y llegó a Tesalónica y después iba a pasar a Acaya, pero acá los judíos le hicieron problemas. Pablo, en su primera instancia, él quería cruzar aquí, directo, ¿ya? ¿Para qué? Para poder ganar tiempo, ¿no? En barco, o en bote, en ese entonces, ¿ya? Y llegar acá y
La segunda parte del versículo dice, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Y es lo que Pablo, ¿no es cierto?, siempre estaba presente con sus hermanos en lo espiritual. Tal vez no lo podían ver, pero sí él estaba preocupado en su parte espiritual y poder enseñarle y darle la palabra de Dios. Miren, vamos a un ejemplo de eso, a Colosenses capítulo 5, ahí en la Biblia. Está Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 2 y versículo 5. Dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, Pablo hablándole aquí a otra iglesia, ¿no?, a la iglesia de Colosa, ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Porque Pablo hablaba, ¿no?, y estaba, que estoy lejos de ustedes, pero estoy con ustedes de corazón. Por eso he dado ese ejemplo, ¿no?, de cuando tenemos familiares en el extranjero y no nos vemos hace mucho tiempo, tal vez estamos ausentes en persona, pero mi corazón está con ustedes. Les amo y me gustaría que pudiéramos estar pronto juntos, ya sea allá o acá, pero estamos juntos. Eso es lo que Pablo sentía. Dice, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Porque Pablo, en ese entonces escribía muchas cartas, pero las cartas se demoraban mucho en llegar, no es como ahora. Hoy día yo escribo una carta en un WhatsApp y llega a los segundos, ¿no es cierto?, no sé, a la China. En ese entonces, en esta época, era totalmente diferente. Y tenía Pablo emisarios, ¿no?, hermanos que viajaban informándole de la iglesia. Entonces, mira, la iglesia de Colosa, pasa esto, pasando esto, oremos, ¿qué podemos hacer? La iglesia de Tesalónica está viviendo esto, los hermanos no quieren ir a la iglesia, ¿qué podemos hacer? Y ahí Pablo va dando consejos, ¿no?, y diciéndole, mira, el Señor nos dice esto y esto, es lo que nosotros tenemos que hacer. Y la parte final del versículo, nosotros dice, tanto más, dice, procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, porque Pablo anhelaba verlo, ¿verdad? Él no se conformaba solamente con esos sentimientos de que ellos estuvieran allá y yo acá, sino que Pablo quería verlas, quería ver su rostro, quería ver sus caras, quería sentirlo, quería abrazarlos, quería pasar tiempo con ellos, ¿ya? Y esto nos habla, ¿no es cierto?, de la importancia de poder estar juntos físicamente. Ya en el fondo, en el sentido espiritual, nos habla de poder congregarnos físicamente con los hermanos. Por eso les decía, si nosotros realmente sintiéramos y tuviéramos el mismo sentir que tiene el Señor, esta y toda o muchas iglesias más estarían llenas de gente que ama a Dios, gente que ha conocido a Dios, que se ha convertido al cristianismo, ¿no?, y estuviéramos congregados por amor, porque no sé, el congregarse es totalmente diferente a como en el tiempo de pandemia, ¿no?, teníamos un culto ahí a través de una pantalla, pero el poder congregarse, tocarse, abrazarse, compartir es diferente, y eso es lo que Pablo ahí le estaba diciendo, y es lo que el Señor siempre en su palabra ha determinado, que su pueblo, que su iglesia se reúna por lo menos un día a la semana y puedan juntos alabarle, honrarle, servirle y escuchar la palabra de Dios y aplicarla. Vamos a ver dos ejemplos, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo. Miren, vamos a Nehemías, en el Antiguo Testamento. Esdras, Nehemías, capítulo 8. Nehemías, capítulo 8, ahí en su Biblia. Versículo 1 al 9 vamos a leer. ¿Lo tienen? ¿Sí? Esdras, Nehemías, Esther, Job, por ahí. ¿Ya? Dice, miren, leo para ustedes. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel
estaban en sus ciudades. Ahí vemos, ¿ya? Estaba Israel, el pueblo de Israel estaba en sus diferentes ciudades, ¿ya? Es como un ejemplo, ¿no? Estaba, no sé, Santiago tiene muchas comunas, ¿no? Y están los hijos de Israel, o sea, los israelitas en diferentes comunas. Pero llega un día en el cual Nehemías nos cita y le dice: necesito que todos se congreguen, que todos vengan a juntarse acá, porque es importante para ustedes. Y venían de diferentes regiones, de diferentes lugares, se juntaban. Ese es el contexto de lo que está pasando acá, ¿ya? Y dice el versículo ahí: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Se juntaron, ¿no? Ahí en una plaza, ¿no? Y gran multitud, como aquí llaman, ¿no? Vamos, estamos en la plaza tal. Y se reúne mucha gente, algo, me imagino parecido, ya no digo que sea igual. ¿No? Pero ahí se juntó, pero para algo muy particular, se congregó el pueblo de Dios, se congregó Israel ahí. ¿Para qué? Le trajeron algo muy particular, le trajeron la Biblia, le trajeron los libros de Moisés. Y como ya sabemos nosotros cuáles son los libros de Moisés, los primeros 5 libros que tiene la Biblia, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, o como otros le llaman el Pentateuco. ¿Ya? Se los trajeron. ¿Y qué pasó? Miren, cuando se empezó a leer ahí, delante de todo, y él empezó allí a exponer la palabra de Dios. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Hombres y mujeres, y me imagino que las mujeres o los hombres también con sus niños, ¿no? Todo el pueblo ahí juntándose. 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Imagínense, desde el alba hasta el mediodía. Recordemos que el horario judío es diferente al nuestro. El día judío, para un judío, empieza a las 6 de la mañana, ese es el alba. Las 6 de la mañana. Ellos ya están levantados y están haciendo sus quehaceres. Y dice que desde el alba hasta el mediodía, ¿ya? Estuvieron ahí escuchando la palabra de Dios. Y nosotros a veces estamos un día domingo como hoy, o un día miércoles, que es el caso nuestro, tal vez máximo 2 horas juntos, y a veces ya nos empezamos a inquietar, ¿no? Ya acá, y allá, y esto, y empiezo a veces hasta quedarme dormido. ¿Por qué? Porque no le tomamos el peso a la importancia de lo que es congregar, de lo que es escuchar la palabra de Dios, que es alimento para mi espíritu, o para nuestro espíritu. Que siguió pasando, miren, dice, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, ¿ya? Entender lo que se estaba hablando y diciendo. Y a oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Estaban atentos. No estaban allí como hoy en día a veces se ve, ¿no? Estaban ahí conversando uno con otro, o están hoy día con el teléfono ahí, ¿no es cierto? Porque justo se le ocurrió ahora whatsappear, ¿no? O está la mente en otro lado, tengo que llegar a cocinar, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro. No, estaban atentos. Y esa es la idea, ¿no? De estar atento a la palabra del Señor, a lo que se nos está enseñando. Dice el versículo 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera. Esto es púlpito, ¿ya? A esto se le llama púlpito. Púlpito de madera, más alto, ¿no es cierto?, para poder ver a la gente, y la gente lo puede ver a él, en ese sentido, ¿ya? Dice que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Isías y Mesaías, a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Usum, Asbadasana, Zacarías y Mesulam.
¿ya? Estos eran hombres tal vez reconocidos también por el pueblo, ¿no? Y que estaban allí también sirviendo al Señor. Versículo 5. Abrió pues Edra el libros a ojos de todo el pueblo. Eso, ¿no? Abrió. En ese entonces no había Biblia así como esta, ¿no? Era pergamino, se le llamaba libro, ¿ya? Pero lo abrió a ojos de todo el pueblo, ¿ya? Que todo el pueblo pudiera ver lo que estaba él leyendo o explicando acerca de la Escritura. Es por eso que es importante que nosotros podamos, ¿qué cosa? Venir con nuestra Biblia, ¿cierto? Y poder ver que lo que se me está hablando o lo que se me está diciendo es realmente lo que está ahí escrito. No que me están contando un cuento y que no tiene nada que ver con lo que está escrito ahí en la Biblia, y es para que nosotros podamos comprobarlo, ¿ya? Para que podamos entender que, sí, está aquí lo que se me está diciendo, ¿ya? Y no es una invención del predicador. Tristemente, hoy en día hay muchas iglesias en donde la gente piensa que se predica la palabra de Dios, pero no se está predicando la palabra de Dios. Y la gente no se da cuenta. ¿Y por qué la gente no se da cuenta? Porque no llevan su Biblia. Y se sientan a escuchar. Y piensan que todo lo que se dice, sí, es verdad. Pero lo comprobamos realmente a través de la Biblia que es verdad lo que se me está diciendo. Por eso es importante que podamos tener nuestras Biblias y poder escudriñar y poder analizarlas, y poder verlas. Dice ahí, 5. Abrió pues Edra el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo distraído, atento a lo que se estaba predicando, a lo que se iba a enseñar, porque sabían ellos que era algo bueno para sus vidas y que nos iba a ayudar. Versículo 6. Bendijo entonces Edra a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Acá obviamente no está escrito todo lo que leyó, ¿no? Si no tendríamos que tener un libro súper grande para ver todo lo que leyó. Pero sí los tenemos, ¿no? Los 5 libros de la Biblia que están acá, más o menos lo que ahí Edra les dijo. Y por eso el pueblo se dio cuenta de cómo ellos estaban y decían: amén, Señor, vamos a obedecer a lo que tú nos dices. Dentro de estos libros están los famosos 10 mandamientos, ¿no? Que todos tal vez han escuchado alguna vez. No matarás, no robarás, etcétera, etcétera, etcétera. No desearás la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Entonces, por eso el pueblo ahí, ¿no es cierto?, dijeron: yo no estoy haciendo ni obedeciendo lo que el libro de Moisés me está diciendo, lo que la Biblia me está diciendo. Y por eso se arrepintieron, ¿no? Y dijeron: amén, vamos a obedecer la palabra de Dios. Por eso es importante que nos podamos congregar para escuchar la palabra de Dios, para estimularnos unos a otros, para que el Señor pueda hablar en nuestras vidas y poder ser transformados por medio de Él. Dice el 7: y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabantai, Odías, Maasías, Kedita, Azarías, Josabel, Anaán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, que es la palabra de Dios, la Biblia. Y el pueblo estaba atento en su lugar. O sea, es más, hacían entender, ¿no? Algo no entendió, bueno, pregunta. Y ellos le explicaban. Y ahí podían entender. Porque es obvio que no, tal vez vamos a entender todo lo que está. Pero para eso Dios pone a hombres y mujeres también, ¿no? Para que nos ayuden a entender la Escritura. ¿Y qué tenemos que hacer? Si yo no entiendo algo, preguntar, ¿no? Levantar la mano y decir: no entendí esto, no entendí esta palabra, ¿qué significa?, etc. Y de esa manera vamos aprendiendo y vamos creciendo. Dice el versículo número 8, al final: y leían, hasta el 9, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la Escritura. Hermanos, la idea de por qué Dios nos dejó su palabra, su Biblia, a nosotros, es para que la podamos entender.
no es para que no la entendamos. La palabra no es clara. Pero, ¿qué pasa? Y aquí me hago un paréntesis. ¿Para quién es clara la palabra de Dios? Para aquellos que somos hijos de Dios. Para aquellos del cual Cristo ha entrado en nuestras vidas, nos ha salvado y ahora somos creyentes. Para aquellos que hemos pasado de la familia del diablo a la familia de Dios. ¿Por qué? Porque antes yo, por ejemplo, cuento mi caso, y pues cualquiera de nosotros tal vez pueda pintar el mismo ejemplo, ¿no? Antes, no siendo yo hijo de Dios, yo tenía esta misma Biblia, no esta misma física, pero sí la Biblia, y la quería leer, pero no entendía nada. Nada. Y era obvio porque no era hijo de Dios, no podía entender. Todavía no se había abierto un entendimiento para entenderlo. Pero una vez que fui traspasado y que Cristo vino a mi vida como mi Señor y Salvador personal, la misma Biblia que tenía en ese entonces la empecé a leer y el Señor me ayudó a poder ir entendiéndola. Y la entendía. Y cada vez más y más. Y eso lo hace ¿quién? El Señor. Por eso debemos pasar a ser parte de la familia de Dios. Debemos convertirnos al cristianismo, como le dice la Biblia, ¿no? Ser hijos de Dios. Y poder entender. Y acá, ¿no es cierto? Yo entendía, y nos dicen allí, y el versículo 9, y Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escribía, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley, o oyendo la Biblia o el Pentateuco, que usted le quiere llamar, los 5 primeros libros de Moisés. Y ese es el sentido. Por eso es importante que nos podamos reunir, por eso es importante que nos podamos congregar. Y por eso Pablo le dice ahí a la iglesia de Tesalónica, ¿no? ¿Cuánto deseo verlos personalmente, deseo ver su rostro? Congreguémonos para que nos animemos unos a otros, para que nos ayudemos unos a otros, para que nos exhortemos unos a otros, para que podamos estudiar la Biblia unos con los otros y poder crecer y avanzar. Y la última cita, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, capítulo 10, de Hebreos Santiago, casi al final de la Biblia, capítulo 10, el libro de Hebreos. Capítulo 10 y versículos 16 al 25 Hebreos, ¿ya? No es tanto, un poquito, ¿ya? Capítulo 10 de Hebreos, ¿está ahí? ¿Podemos leerlo? 10 y 16 en adelante. Dice, mire, leo para ustedes: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones. ¿Cuáles leyes? La palabra de Dios en sus corazones, dice. ¿Por qué? Porque en el ejemplo que leíamos anterior de Nehemías, ellos no tenían la escritura completa. Tenían parte de la escritura, y como se menciona allí, que eran solamente los primeros 5 libros de la Biblia. Y acá el Hebreo está hablando que los próximos tiempos, ¿no es cierto?, va a poner su palabra en los corazones de nosotros, y ahora tenemos nosotros la palabra completa, que se compone de los 66 libros, ¿no es cierto?, que tiene la Biblia, y que la tenemos completa. Y por eso dice, ¿no?, ahí, pondré en aquellos días, pondré, ¿no es cierto?, mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Por eso es importante memorizar también la palabra de Dios, ¿no? Algunos versículos por ahí que nos van a ayudar cuando estemos en diferentes situaciones para poder fortalecer nuestras vidas. Versículo 17, añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Qué maravilloso, ¿no? Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, dice el Señor que todos nuestros pecados pasados Él los borra, los elimina y nunca más se acuerda. Que en base a este texto y a muchos más que está en la Biblia, ¿no?
Por eso el Señor quiere qué cosa, perdonarnos. Él nos ama como personas, pero odia nuestros pecados y quiere que nos arrepentamos de nuestros pecados, ¿no? Y nos volvamos a Él y le podamos recibir como nuestro Señor y Salvador personal. Dice el versículo 18, pues donde hay remisión de esto, remisión significa borrar, ¿no? O sacar estos pecados, dice, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Qué eso nos enseñó? Bueno, a mí, en lo personal, ¿qué se me enseñó cuando yo era católico? No dije que sea católico. Que yo tenía que hacer ciertas cosas para poder alcanzar tal vez el perdón de Dios. Y aún, que se sigue enseñando hasta el día de hoy lo mismo, ¿no? Que aún la persona cuando muere debemos hacerle misas, por lo menos una vez al año. ¿Para qué? Para que su alma, entre comillas, salga del purgatorio, ¿no? Y para ver si Dios le puede perdonar. Pero eso es totalmente falso y antibíblico. Porque en ninguna parte de la Escritura nosotros vemos ese tipo de cosas. Pero la gente, ¿por qué lo cree? Porque se lo enseña a alguien y ellos no se preocupan de verificar en la Biblia si eso que se les enseña es verdad o no. Y por eso el versículo aquí está, ¿no es cierto? Dice, pues donde hay remisión de pecados, donde se han perdonado los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Por qué? Porque el que pagó una vez y para siempre por mi pecado y por toda la humanidad, ¿quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando Cristo estaba en la cruz, ¿no? Dijo, Padre, consumado es, ya no hay nada más que hacer por la salvación del hombre, porque yo estoy dando mi vida y mi sangre por ellos. Recordemos que sin un derramamiento de sangre en esta Escritura no hay perdón de pecado. Por eso, antiguamente, ¿no? El pueblo de Israel, ¿no es cierto? Antiguamente, ¿ellos qué hacían? Tenían que derramar sangre de un animal, de un becerro, perfecto, sin mancha, sin enfermedad, ¿no es cierto? Y derramar su sangre, degollarlo y derramarlo ahí en la mesa, ¿no? Y dejar derramar toda su sangre para el perdón de sus pecados. Que ese era un prototipo de lo que iba a suceder más adelante cuando vino Cristo. Por eso Cristo se le llama, como la Escritura le dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es así. Porque Dios de la antigüedad ya les dejó estipulado a ser humanos cómo ellos podían ser salvos a través de un sacrificio, un derramamiento de sangre. Y el derramamiento de sangre perfecto fue de Jesucristo cuando vino a la tierra y murió por cada uno de nosotros, para que nosotros, por medio de Él, podamos ser salvos. Por eso dice ahí, segunda de Timoteo 2:5, ¿no? Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. No hay otro mediador entre Dios y nosotros, Jesucristo, que fue el único Hijo de Dios que dio su vida por nosotros. Y sí, Él volvió a resucitar, ¿no? Al tercer día, porque lo sabemos. Ya en el versículo 19, miren. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, paro ahí para explicar un poquito. El lugar santísimo, en el Antiguo Testamento, estaba el tabernáculo. El tabernáculo tenía un lugar llamado santo, que por ejemplo, para empezar, ¿no? De aquí para allá ese es el lugar santo, y el lugar santísimo, que era de aquí hacia acá, y que estaba con una cortina, que ahí el lugar santísimo no podía entrar nadie, solamente el sacerdote una vez al año para ofrecer un sacrificio por el pueblo, ¿no es cierto? Y nada más. Pero nadie más podía entrar en este lugar santísimo, que simbolizaba la presencia de Dios, ¿no? Como que Dios estaba ahí
en su presencia. ¿Ya? Ese es el sentido, y por eso dice aquí el texto, ¿no? Dice, el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y cuando Cristo, si usted lee la Escritura o ha visto las películas, aunque las películas no siempre muestran 100% como lo que dice la Escritura, cuando Cristo murió, ¿qué pasa con el velo del templo? Se rajó en dos, haciéndonos entender que ya no había un lugar santísimo donde una sola persona, una vez al año, podía entrar. Ahora todos los hombres, por medio de Jesucristo, podríamos entrar a este lugar santísimo y que podemos entrar. ¿Por qué? Porque ahora yo, ni ustedes, ni ningún ser humano necesita un intermediario hombre para que dé un sacrificio por mis pecados o vaya ante Dios y le diga: Señor, perdónale sus pecados. Falsamente, nuevamente, lo que yo aprendí de chico, ¿no? Ignorante de la Biblia, que se me enseñó en la Iglesia Católica, que yo tenía que ir a un sacerdote a arrodillarme y contarle mis pecados. Y el sacerdote me decía: ya, hijo, reza 3 Ave María o un Padre Nuestro, haz esto y esto otro, y se va a hacer perdonado. Falso, totalmente. Pero ¿por qué aún la gente hoy en día en el siglo XXI sigue creyendo eso? Porque no lee la Escritura, porque no lee la Biblia y no se interioriza de lo que Dios nos dice. Y por eso acá el texto dice: ya Cristo, una vez que murió, se rompió ese velo, y todos los que somos hijos de Dios tenemos, y todas las personas, cuando pasamos a ser hijos de Dios, tenemos acceso libre a este lugar santísimo, que es una comunión íntima con Dios. ¿Y cuál es la comunión íntima con Dios? Es que saber que si yo oro, converso con Dios. Y usted puede conversar con Dios, y Dios nos escucha, y Él nos responde. Antes no podría hacer eso, pero ahora de verdad nos sentimos más que privilegiados. Cuando Cristo vino y rompió esa pared intermedia, y ya tenemos acceso libre. Y dice, miren, ahí el texto sigue diciendo, el 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Por eso la importancia de la muerte de Cristo y el derramamiento de su sangre y su cuerpo herido, ¿no?, por nuestros pecados, para que por medio de Él nosotros llegamos al Padre. 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, dice, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. ¿Miente Dios? No miente. Y todo lo que Él dice aquí en su palabra es verdad. Y lo va a cumplir y lo va a hacer. 24 dice: y considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y ahí está, ¿no es cierto?, para terminar el versículo 25, a lo que Dios nos dice, y que es una ordenanza, ¿no? Y que tristemente no todos la obedecen, sino, como les decía, este lugar y todos los otros lugares estarían repletos. 25. No dejando de congregarnos, que es reunirse por los santos, con la iglesia, ¿no es cierto? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, porque ya en ese entonces había gente que estaba mal acostumbrada y no se congregaba. Dice, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Y la venida del Señor por su iglesia está más cerca que el día de ayer. Y Cristo puede venir a buscar a su iglesia en cualquier instante. Puede ser en este instante, una hora más, mañana, pasado, un año, no lo sabemos. Pero la Escritura nos dice que es inminente,
que en cualquier momento Él va a llamar a su iglesia, a sus hijos, y vamos a ser llevados al cielo. Y aquí en la tierra, ¿no? Va a comenzar lo que la Biblia le llama la tribulación. Hoy día nosotros vemos tiempos peligrosos. Hoy día vemos en nuestro país, bueno, y en todo el orden mundial, ¿no? Tiempos peligrosos con guerra, con hambre, con inflación, y con todo lo que vemos. El tiempo de tribulación que viene para la humanidad no se compara con lo que estamos viviendo hoy en día. Por eso el Señor quiere, ¿qué cosa? Que nosotros pasemos a ser sus hijos. Y que Él, en el momento que llame a la iglesia, diga: vamos, iglesia, suba. Y vamos a subir todos. Si es que no morimos más, estamos vivos, ¿no? Y empieza acá ese periodo terrible, que no se compara con lo que hoy día vivimos. Por eso es hoy el día de salvación. Hoy es el día en el cual nosotros reconozcamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, y que Él pueda hacer su obra en nuestro corazón. Bien, vamos a orar y vamos a pedir al Señor su bendición. ¿Oramos? Buen Dios y Padre, ante su presencia vamos en esta hora de la mañana, de la tarde, y te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que tú nos amas, y como dice tu palabra, de tal manera nos amas que has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por tus pecados, por nuestros pecados. Y lo que tú quieres, Señor, es que podamos reconocer a tu Hijo como nuestro Señor y Salvador personal. Por eso, Señor amado, te pido para que tú trabajes en nuestros corazones y tal vez en medio nuestro hay alguien que aún no te conoce y que no te recibe a ti como Señor y Salvador. Que tu Espíritu Santo, Señor, le inquiete para que pueda motivarse, Señor, y poder recibir a Cristo en su vida como su Señor y Salvador personal. Padre, oramos por nosotros, ya somos tus hijos. Ayúdanos a poder ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder entender el sacrificio tan grande que hizo tu Hijo amado por mi persona, por mis pecados. Y que ahora tú demandas, Señor, algo tal vez simple como es el que podamos tener comunión, que nos podamos congregar, que podamos leer tu palabra, poner, entenderla y aplicarla en nuestras vidas. Pero a veces nos cuesta, Señor, y no lo hacemos. Ayúdanos, Señor, a ser hijos tuyos obedientes y que podamos, Señor amado, poder honrar tu nombre, glorificarte y exaltarte. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das, y dejamos todo en tus manos. En el bendito nombre de tu Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, gracias, hermanos. Vamos a pasar ahora a otra parte, ¿no? La que le dicen ahí a la hermana Vera también. Vamos a pasar a lo que es la cena del Señor. ¿Qué es la cena del Señor? Es lo que Él nos dejó, ¿no? Ahí cuando estaba Jesús con sus discípulos.